Y bueno, paso a comentaros, a hablar de mi presentación, que lleva por título, y era lo que quería, yo sí lo voy a ver, claro, vosotros no, la abolición del estatuto o la condición de consumidor. ¿Por qué me refiero a la abolición? Bueno, es parafraseando el libro de Clive Staple Lewis, el autor que seguramente conoceréis por ser el autor de Crónicas de Narnia. Es un libro en el cual, es un ensayo, un pequeño ensayo, en el cual pone en valor al ser humano y a la ley natural, el respeto tanto de la ley natural como del ser humano. Y entre sus citas dice, que es un libro profético leído a día de hoy, dice: los últimos hombres, lejos de ser los herederos del poder, serán sobre todo los más sujetos a la mano mortal de los grandes planificadores y manipuladores, y serán menos capaces de ejercer un poder sobre el futuro. Claro, aquí era lo que se estaba haciendo mención Luis. Pues este libro se escribió, se publicó en 1943, estando pues en pleno auge la Segunda Guerra Mundial y en pleno auge también las innovaciones tecnológicas del siglo pasado que propiciaron precisamente esa guerra. Fue la carrera armamentística de principios de siglo la que dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Como aquello no se solucionó, sabéis lo que ocurrió con Alemania, en fin, pues eso dio lugar a una segunda carrera armamentística todavía mayor, una carrera armamentística que iba en paralelo con lo tecnológico, claro. Y entonces él hablaba del hombre innovador, del que estaba innovando, del que estaba creando nuevas cosas. Y claro, todo eso afectaba al ser humano, todo eso afectaba a la condición tanto del ser humano como a la condición de los ciudadanos. Entre otras de las citas, me vais a dejar que os lea alguna de las otras. El libro es profético porque, claro, leído a día de hoy, cuando nos movemos en un mundo en el cual se nos apela por un lado al intelecto y por otro lado al estómago, es decir, por un lado al cerebro, al hombre intelectual y por otro lado al hombre visceral, él consideraba que tenía que mediar el corazón, en donde se asientan las emociones estables y hacen que tengamos pues tanto principios como valores, como una solidez ya no solo en lo jurídico o en lo ético, sino también en lo social, en las civilizaciones supuestamente avanzadas, claro. Entonces me vais a dejar que también os lea un par de citas más, solo un par de citas más por lo proféticos que tienen, y una de ellas dice: la conquista de la naturaleza, si se cumple el sueño de ciertos científicos planificadores, resultará ser el proyecto de algunos cientos de hombres sobre miles de millones de ellos. Ni hay ni puede haber incremento alguno del poder por parte del hombre. Todo poder conquistado por el hombre también es un poder ejercido sobre el hombre. Todo avance debilita al tiempo que fortalece. En toda victoria, el general, además de triunfar, es también el esclavo que sigue al coche triunfal. La naturaleza humana será el último eslabón de la naturaleza que capitulará ante el hombre. En ese momento se habrá ganado la batalla, pero ¿quién en concreto la habrá ganado? Bueno, pues esto es algo que estamos empezando ahora mismo a dilucidar, a ver, y ya la última de las citas que quería leer de ese libro al que con el título de mi exposición quería hacer mención, es ya al final del libro, en el capítulo final, dice que en un futuro no muy lejano, en el que los valores y la moral de la mayoría estén controlados por un pequeño grupo
que gobierna por una comprensión perfecta de la psicología, sobre todo psicología de masas, y que a su vez sea capaz de ver a través de cualquier sistema de moralidad que pueda inducirlos a actuar de cierta manera, rigiéndose solo por sus propios caprichos irreflexivos, renunciando a la reflexión racional sobre sus propias motivaciones, los controladores ya no serán reconociblemente humanos. De hecho, aquí está adelantando la inteligencia artificial. Ya no son controladores reconociblemente humanos. Y los controlados, dice textualmente, serán como robots y la abolición del hombre se habrá completado. Bueno, pues esta es la pequeña introducción que quería hacer de este autor, de Lewis, puesto que dio en el clavo perfectamente con un libro con el que está siendo muy utilizado a día de hoy y ha sido utilizado durante todo el siglo pasado para tacharlo de conservadurismo, pero luego, curiosamente, todas sus predicciones se han ido cumpliendo. Paso ya al tema en concreto del consumidor y lo primero que os quería hablar era del origen del derecho del consumo, el derecho de los consumidores. Bien, como sabéis, el derecho del consumo se encuadra. Imagino que, claro, como estudiante de Derecho, yo cuando estudié Derecho, ya lo terminé hace 2 décadas, no existía ni siquiera como materia optativa el derecho de los consumidores, no existía. Se daba dentro del derecho civil, aunque es un derecho que engloba todos los derechos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos consumidores. Pero, sin embargo, se engloba dentro del derecho civil, puesto que se rige fundamentalmente por las obligaciones entre las partes. Aquello en lo que las partes consientan a comprometerse, pues es lo fundamental dentro del derecho del consumo. Entonces, debería de haber sido un derecho que tendría que haber surgido, porque claro, consumidores somos desde el origen de los tiempos, o sea, somos desde el principio, pero empieza a tomarse en consideración los derechos de los consumidores ya muy tarde, en la década de los 60. Es a través de un discurso de Kennedy en 1962 en el Congreso en el Parlamento norteamericano, vamos, en el que habla de que sus consumidores somos todos, en el que habla de la universalidad de ese derecho. No se estaba refiriendo solo a los norteamericanos, sino al libre mercado, a un mercado ya global, y en fin, es ahí cuando empiezan a incluirse en las constituciones. Hasta entonces no se habían introducido en las constituciones, y claro, estamos hablando de 1962. Como sabéis, lo primero que surgen, los derechos que primero surgen son los derechos civiles o políticos, los derechos de primera generación. Los segundos que surgen son los derechos sociales, económicos y culturales, de segunda generación, y los de tercera generación serían ya estos en los cuales también se encuentra la vida digna, la alimentación, el libre desarrollo de la personalidad. Aunque para mí todo esto es rizar el rizo, porque lo que hay simplemente son derechos individuales por un lado y derechos colectivos por otro. Pero bueno, así se ha ido estableciendo. Ahora también se habla de derechos de cuarta generación, entre los cuales se incluyen los neuroderechos, que de momento son muy poquitos, de momento se incluyen dentro como derechos de cuarta generación y expresamente como neuroderechos se incluyen el derecho a la privacidad mental, daos cuenta de que ya pueden entrar en nuestro cerebro, y entonces se incluye el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal, porque no es lo mismo nuestra identidad, como luego expondré un poquito, nuestra identidad digital con nuestra identidad personal, el derecho al libre albedrío. Ya incluso se van a poder modular, ya hay modulaciones, ya existe la neurocognición, el aumento de la cognición. De hecho, el tercer derecho es el acceso equitativo al aumento de la neurocognición. Y por último, el último de los neuroderechos, o derechos de cuarta generación, es el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos. Porque claro, los algoritmos, la inteligencia artificial de la que antes había dado un apunte, ya puede despreciar o
o puede hacer perfiles de clientes, puede, en fin, la inteligencia artificial, que no es otra cosa que la inteligencia global humana, imaginaos que la inteligencia artificial es una gran hoja de Excel, es una gran hoja de cálculo, en la cual a través de programas pues se establecen operaciones y te dice supuestamente lo más apropiado. Claro que la inteligencia artificial tiene fallos a punta pala, pues, por hablar coloquialmente. Sin ir más lejos, este mismo año la inteligencia artificial, la más conocida, el chat GPT, predijo que iba a ganar la Champions el Barcelona, o sea, y ya lo han eliminado. Bueno, continúo. Los derechos del consumidor, claro, como os digo, surgieron en 1962, empezaron a incorporarse en las constituciones a partir de esa época. Claro, con nuestra constitución viene del principio, claro, no se ha modificado, viene en el artículo 51 y en el artículo 51.1, que es el que precisamente, donde se inscribiría precisamente nuestra ILP, para el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo, dice: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Claro, aquí se está hablando de intereses económicos, por eso yo digo que más que derechos de tercera generación son derechos sociales y económicos, porque afectan fundamentalmente a nuestra esfera económica. De hecho, en la última modificación que se hizo de la Ley General de Consumidores y Usuarios del 2007, se incluyó a los, eso hasta entonces no existía, se incluyó a los consumidores vulnerables que estaban en una situación de vulnerabilidad, tanto por discapacidades o como por falta de empleo, en fin, por analfabetismo también, o por gente mayor, por esto que me ha ocurrido a mí también aquí, que he tenido problemas de conexión, aunque yo no soy vulnerable, claro, ni me lo van a considerar nunca. El concepto de consumidor es muy sencillo de entender si desde un punto de vista, digamos, coloquial, el que utilizamos en nuestro acervo común, puesto que es la persona que compra productos para consumir, que compra bienes para consumir, ya sean bienes tangibles o intangibles, para su propio consumo o disfrute. Pero claro, hay una concepción jurídica, una definición jurídica que es bastante más compleja del concepto de consumidor. ¿Por qué es bastante más compleja? Pues porque no somos consumidores o no somos el mismo consumidor dependiendo de en qué sector nos estemos moviendo. Por ejemplo, si acudimos a una agencia de viajes y queremos contratar un viaje combinado en el que se nos incluya hotel, desplazamiento, actividades, no somos ese mismo tipo de consumidor que si acudimos a la legislación de productos defectuosos y hacemos valer nuestros derechos porque se nos ha roto una lámpara o se nos ha roto cualquier producto, un ordenador o un teléfono móvil. No somos el mismo tipo de consumidores. Aunque la definición de consumidor, os la voy a leer, la definición que da la ley actual de defensa de consumidores y usuarios es la siguiente, está en el artículo 3 y dice: a efectos de esta ley son consumidores usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, claro, para sacar porque también los comerciantes son consumidores, pero para sacar a los comerciantes, aunque se incluyen luego, si no entran dentro de esa esfera comercial, se especifica que tiene que ser fuera de la esfera comercial. Son consumidores usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas, y esto es muy importante, y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro o en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Esto es muy importante porque
la frontera que separa cuando una personalidad jurídica está actuando fuera de su actividad comercial o dentro de consumidores es muy leve. Y, por supuesto, os aseguro que los más poderosos las utilizan. Los más poderosos utilizan esa pequeña frontera que hay para considerar los consumidores o empresarios a la hora en fin, de hacer fundaciones benéficas, asociaciones con fines no lucrativos, que luego se desglosan, luego eso lo tienen muy en cuenta. Y claro, ese concepto esa concepción jurídica que decía del consumidor, que es muy distinta de la del uso coloquial, de lo que entendemos coloquialmente en la calle por consumidor, ¿qué es lo que está haciendo? Aparte de lo que luego también las administraciones autonómicas tienen competencias en materia de consumo y cada estatuto de los consumidores de cada comunidad autónoma da una definición distinta, con lo cual es un jaleo y un desbarajuste impresionante lo que hay en torno tanto al concepto como al consumo. ¿Qué es lo que ocurre con esta catalogación tan difícil, aparentemente, jurídicamente? Porque luego en la práctica no es tan difícil, todos tenemos muy claro en qué momento somos un consumidor. Pues que el concepto de consumidor cada vez es más movible. De hecho, yo cuando terminé la carrera, hasta el día de hoy, la concepción de consumidor ha cambiado como 3 o 4 veces. La definición es algo que conforme van renovando la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, van modificando el término de consumidores. ¿Por qué? Pues porque el mercado avanza. El mercado cada vez saca productos distintos, mercados distintos, también entramos en mercados globales, en fin, todo eso hace que el concepto de consumidor cada vez sea más difuminado. Y además luego dentro de la concepción del consumidor hay que tener en cuenta el factor de que no solo somos consumidores y usuarios. El término consumidores se hace más referencia a cuando hacemos consumo de bienes fungibles y a nuestra actividad como consumidores dentro de lo que son los comercios privados, y el término usuarios hace más referencia a cuando consumimos bienes no fungibles y a determinados sectores, como en la banca. Nadie dice consumidor de la banca. Solemos decir usuario de banca, pero no solemos decir consumidor de banca. Y también en las administraciones públicas, que ocurre parte de lo mismo, igual que comentaba con la banca. No solemos decir somos consumidores de la piscina municipal, no, somos usuarios de la piscina municipal. Las particularidades del consumo según el mercado, claro, aquí entran factores, como decía en un principio, el consumo nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que encendemos la luz hasta que apagamos el televisor o cerramos el libro que hemos comprado en una librería, en fin, afecta toda nuestra vida. Y entonces, claro, eso tiene unos efectos muy importantes sobre la sociología del consumo, sobre lo que es el marketing y la publicidad. De hecho, las empresas, sus campañas de marketing y de publicidad son muy distintas dependiendo del público al que van dirigidas. Si el público al que van, incluso dentro de Europa, para los países protestantes, por ejemplo, puesto que ellos tienen, digamos que está más consolidado el carácter de ciudadano y la participación ciudadana dentro de la sociedad, van más a la distinción, a elegir consumidores que se quieran distinguir por algo en especial, ofrecerles productos que hagan que ese consumidor, digamos, pueda mirar por encima del hombro a otro consumidor, ¿no? Porque él tiene un Audi. De hecho, recuerdo que una de las campañas de Audi, de Volkswagen, para vender sus coches, puesto que era el coche popular, era el coche de los pueblos alemanes, era metiéndose con su rival, con Audi, les decía, a nosotros no se nos caen los anillos haciendo referencia a Audi, claro. Porque Audi sus anuncios pues tenían mucho más empaque, iban mucho más dirigidos a más alta sociedad.
Entonces, todo esto tiene mucho que ver, las empresas juegan, de hecho, ellos establecen perfiles del consumidor, perfiles de sus clientes, hacen fidelizaciones, hacen encuestas cada 2 por 3. Y claro, esto traducido aquí a España o llevado aquí a España, la historia particular del consumo en España eh, es, valga la redundancia, pues muy particular. ¿Por qué? Pues se debe fundamentalmente a 2 motivos o 3 motivos. Uno es el paternalismo de Estado que siempre ha existido en este país. En este país hemos, y no solo viniendo del régimen anterior, de la época del franquismo, ¿no? Incluso anteriormente también existía muchísimo paternalismo de Estado. Ese es uno de los elementos que digamos que hacen que la historia del consumo en España sea distinta a la de otros países. Otro es la distribución de la propiedad, que nunca ha sido muy, digamos que muy equivalente a las constituciones de las clases medias, por ejemplo, pues fueron bien tardías, ya en los años 70. Eso hacía que la gente pues, no tuviera un sentido de lo público, no existía ese sentido de lo público. De hecho, me acuerdo que en las campañas de Icona, cuando había que hacer campañas de la antigua Icona, lo que hoy en día son los, los guardas forestales, ¿no? Por así decirlo, la Guardia Civil Seprona, creo que se llama. Antes decían, había campañas que decían, cuando el monte se quema, algo suyo se quema. Y hubo un chiste, que no me acuerdo ahora mismo si fue de Peridis o de Forges, que decía, cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor conde, señor marqués, porque claro, el monte no se tenía considerado como que fuera de todos, o el campo no se tenía considerado como que fuera de todos, eso era de 4 latifundistas. Claro, luego con la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 de España, la cosa empezó a cambiar un poco porque se tuvo que meter en ese mercado común y tuvo que adaptar toda su legislación a las normas comunitarias. Una legislación que incluso desde entonces sigue siendo, aunque compartamos legislación con países europeos, pero la política común europea en materia de consumo, como tantas más, es subsidiaria de la de los estados, con lo cual, como la de sanidad también es subsidiaria. Hay muy poca política común que no sea subsidiaria, que sea obligatoria, que prime sobre la de los estados. Creo que es agricultura y pesca y poco más. Monetaria también y poco más. ¿Esto qué es lo que hace? Claro, esto hace que cada país, por mucho que se haya querido unificar legislaciones, cada país tenga una propia política común en materia de consumo. Seguimos adelante. En este momento tenía una diapositiva en la cual quería ofreceros cuál era la visión del consumo anterior a la entrada en la Comunidad Europea, con una fotografía de unos ultramarinos, ¿no? Imaginaros los ultramarinos de antiguamente, y no tan antiguamente, porque esto hasta los años 80, a día de hoy de hecho todavía existen muy pocos, pero existen. La tienda más antigua de ultramarinos está en Huesca, y tienen 150 años. En los ultramarinos tú acudías allí, realmente en los pueblos de toda España, no se necesitaba otra cosa para el consumo de las personas que las propias huertas que tenía la gente y una tienda de ultramarinos en la cual venían los productos, como su propio nombre indica, de ultramar. Los productos, el bacalao, o los enlatados, las sardinas de Cuba, los encurtidos, todo eso. Aparte de que luego no solo había bienes de alimentación, había bienes de zapatillas, botones. Era, digamos que el albadulaque, lo que hoy en día se conoce, lo conoceréis por series de televisión, que está más en los Estados Unidos, curiosamente, y aquí se ha sustituido por los chollos o las tiendas de todo a 100, aunque ahí no hay tiendas, no hay productos para consumo, eh, digamos, de alimentación. En los ultramarinos era todo lo contrario. Lo primero que se proveía era de alimentación. Y claro, ¿qué es lo que ocurría? Ahí
os aseguro que la gente no tenía ningún problema de sobreendeudamiento ni de lista de la compra, porque se compraban productos a granel fundamentalmente. Tampoco había problemas de envases ni de plástico. Todo esto ahora hay un movimiento que quiere recuperarlo, pero bueno, ya veremos, porque no cuaja, no termina de cuajar del todo. Y claro, después de esa diapositiva, la siguiente que os quería ofrecer era la diapositiva de unas estanterías, un gran centro comercial, en el cual si antes nos atendía un tendero, que normalmente teníamos confianza, incluso nos dejaba a deber, si acaso no teníamos dinero en ese momento, pues ahora nos tenemos que mover nosotros por los grandes supermercados, las grandes superficies, en las cuales esa publicidad y ese marketing del cual os hablaba antes está medido al detalle. Cuando entréis en un supermercado, yo os aconsejo que lo primero que hagáis con el carrito sea dirigiros al final de todo el supermercado, porque es donde os vais a encontrar los productos de primera necesidad y sobre todo las bebidas, porque los supermercados lo que quieren es que paséis el mayor tiempo posible dentro de ellos. Si os dais cuenta, en los supermercados no hay ventanas, no hay relojes. La percepción del tiempo se va. Suena una musiquita siempre muy dulce por ahí, como para perder el tiempo ahí y entretenerte. Y claro, sin ninguna ayuda o poca ayuda, porque los que te encuentras por ahí son reponedores. Y entonces, los productos que va a comprar una familia para la cesta de la compra, prioritariamente, pues la sal, el azúcar, todos esos os los encontraréis, fijaros bien, los más escondidos. Si hay un rinconcito por ahí muy oculto en el supermercado, ahí es donde dejan la sal, ahí es donde dejan el azúcar, ahí es donde también llevan el pan al fondo, las bebidas, porque lo que les interesa es cuando tú entras dentro de un supermercado, aparte de los productos de temporada, de lo que estemos en Navidades, entonces los turrones y todo eso, lo que les interesa es que te recorras todo el centro, que lo veas y que pierdas el mayor tiempo posible y hagas compras de impulso, hagas compras que no tenías ni pensado hacer. Entonces, claro, todo esto va cambiando poco a poco. Daos cuenta que si hubierais visto, claro, la presentación, lo veréis más gráficamente porque va cambiando poco a poco el concepto de consumidor. Va poco a poco esa difuminación del concepto de consumidor va siendo cada vez más borrosa, cada vez estamos como más perdidos en este mundo del mercado. Lo siguiente que tenía ya para ir directamente al dinero y al dinero electrónico son las tarjetas bancarias. Esto hay que primero hablar de lo que es la cuestión del crédito, puesto que pensamos que el concepto de crédito es algo muy novedoso, de sociedades muy modernas. Esto no es así en absoluto. El concepto de crédito viene desde la antigüedad, pero desde Mesopotamia, o sea, es algo antiquísimo. El crédito ya se daba en las sociedades antiguas, ya existía crédito. En Mesopotamia se hacían inscripciones en cuentas de arcilla que se daban normalmente a lo que serían hoy en día lo que llamaríamos grandes consumidores, grandes contribuyentes, si los toma la fiscalidad, y porque, claro, esas personas o esos consumidores garantizaban el pago, eran, digo, grandes consumidores, grandes contribuyentes a ese comercio o al Estado, si hacían adquisiciones de bienes del rey o de la aristocracia. Entonces es un concepto antiquísimo el concepto de crédito, no viene ni mucho menos del siglo XX. Pero claro, ¿cuándo empieza esto a cambiar? Con las primeras tarjetas de fidelización o de no son propiamente bancarias, puesto que la primera tarjeta es de 1950, es del Diners Club. Tenía, de hecho, la tarjeta ahí para que la vierais, cuál era la tarjeta que imprimieron. No eran tarjetas electrónicas, eran unas tarjetas que simplemente tú te registrabas en un libro, se registraban también los comercios que, que querían ser partícipes de ese club de los que van a cenar, que normalmente solo era pues eso para restaurantes. Y
Y como digo, esa es la primera tarjeta de consumidor que se da en Estados Unidos en 1950 y llega a España muy poco tiempo después, en 1954. Las primeras tarjetas bancarias es, adivinad, American Express, que es en 1958, y ese mismo año, para hacerle competencia a American Express, el Banco de América saca la Americard para el estado de California, solo para el estado de California, y con un límite de crédito de solo 300 euros y 6.000 consumidores o 6.000 clientes. En 1966, viendo que eso es un éxito, el éxito de las tarjetas de crédito, lo amplía a todos los estados de los Estados Unidos. Y la primera tarjeta bancaria en España llega en 1971 a través del Banco de Bilbao, actualmente el BBVA, en alianza con Americard del Banco de América. Claro, era una tarjeta, de hecho, que aunque la sacara el Banco de Bilbao, pero ya era del Banco de América, no era del Banco de Bilbao. La siguiente diapositiva aquí que tenía, claro, ya vamos como poco a poco. Si bien estamos yéndonos de esa tienda de ultramarinos que decía, de ese comercio, de ese pequeño comercio en el que lo teníamos todo, todas nuestras necesidades satisfechas, luego los supermercados, luego los supermercados con tarjeta, los datáfonos, los códigos de barra, ahora los códigos QR, cada vez se va difuminando más lo que es la persona física de lo que son nuestra actividad comercial, el rastro que vamos dejando con nuestra tarjeta. Y aquí viene algo interesantísimo, claro, vienen los teléfonos móviles. El primer teléfono móvil, bueno, anteriormente a los teléfonos móviles existía otra cosa que se llamaban los teléfonos portátiles, pero no se podían considerar móviles porque necesitaban de suministro eléctrico. Normalmente se enchufaban, eran armatostes que pesaban 10 kilogramos y se enchufaban al cenicero o sea, al encendedor del coche, al suministro eléctrico del coche, que como te descuidas comía la batería. Pero esos no eran teléfonos móviles, esos eran teléfonos portátiles. Para que fuera un teléfono móvil tenías que llevarlo pues, a cualquier sitio, no tenías por qué ir con el coche también. Entonces, el primer teléfono móvil de Motorola sale en 1973. Es la primera llamada que se hace en teléfono móvil, se hace en 1973, pero solo de prueba. Hasta 1984 no se lanza ese primer modelo al mercado. Tenía ahí la fotografía para que la vierais del teléfono. Era un armatoste que pesaba 1 kilo, pesaba 850 gramos. Y bueno, el primer teléfono móvil en España llega poco después de cuando se lanza el teléfono de Motorola, en 1984. Pues en España lo lanza Telefónica, solo existía Telefónica, todavía era una empresa estatal, y se llamaba Moviline, o en 1985. Era un teléfono, no se había mostrado foto, pero era un teléfono similar al Motorola, también pesaba cerca de 1 kilo. Imaginaros quién podía llevar eso por la calle, desde luego en un bolsillo no lo íbamos a llevar. Y luego ya damos el siguiente paso en digamos, conexión del hombre con la máquina, volviendo a lo que os decía antes, ya lo que hablaba antes por eso quería ponerlo al principio de mi intervención sobre Lewis y sobre la abolición del hombre. En esta fusión entre el hombre y la máquina llega un salto cualitativo con los primeros smartphones. El primer smartphone es de IBM, lo tenía precisamente ahí la foto para que la vierais, se llama Simón, como el juguetito, el primer juguetito con el que había un juguete fue uno de los primeros juguetes electrónicos para los niños para que se empezaran a familiarizar también con todos los cachivaches y cosas tecnológicas. Y se probó en 1992, se hizo su primera llamada. Se lanzó al mercado en 1994, pero era tan malo que al año siguiente lo tuvieron que sacar del mercado. En 1995 lo quitaron. Y tuvieron que seguir de pruebas todas las operadoras
hasta que al final Ericsson, en el año 2000, consiguió ya crear el primer teléfono inteligente, en el que se mezclaban, digamos, por un lado las funciones de los móviles y por otro lado las funciones de un ordenador. En el año 2000, estamos hablando que realmente tampoco ha pasado tanto tiempo, son 2 décadas. Los primeros pagos con móvil comienzan, claro, con los primeros teléfonos inteligentes. Aunque hubiera teléfonos móviles, no se podía hacer pagos con teléfonos móviles. Hasta que no llegó el teléfono inteligente, no se pudo hacer pago con teléfono inteligente. Entonces, los primeros que surgen se llama la tecnología NFC, que es la sigla de Near Field Communication, y es justo en el año 2000. Lo que pasa es que estaba muy limitado, como su propio nombre indica, eran solo para operaciones locales, cercanas, y prácticamente solo no se daban dentro de los consumidores, puesto que se daban fundamentalmente entre comerciantes. El siguiente paso lo dio una empresa japonesa que se llamaba NTT Docomo, que fue en el 2004, y ahí ya sí en Japón se empezaron a desarrollar los pagos con el móvil, y ya el siguiente paso lo dio Google en el 2011, lanzando su monedero digital, el Google Wallet, que funcionó en todo el mundo hasta que, digamos, que cada país se fue especializando en esos medios de pago con móvil o con dispositivos electrónicos. En España, prácticamente el monopolio lo tiene Bizum desde que empezó, que fue en 2016. Daros cuenta de que solo en 2016, hasta 2016, en España los pagos con móviles eran simbólicos. Prácticamente se podían contar con miles, no había más, en todo un año. Sin embargo, cuando entró Bizum, en el 2016, empezaron a promocionarse los pagos con el móvil de una forma exagerada. Hasta que a día de hoy, los usuarios de Bizum, en la actualidad, son más de 20 millones de usuarios. Hay que decir que solo en España, porque Bizum es solo para España, no vale para otros países. Bizum solo actúa aquí en España. Y eso quiere decir que la mitad de la población, o casi la mitad de la población española, hace pagos con Bizum. ¿Qué ha supuesto todo esto en todo lo anterior que os he comentado en los consumidores? Pues bien, lo que os vengo diciendo es que el concepto consumidor se ha difuminado cada vez más, cada vez el concepto del consumidor ha ido... Un momentito. Cada vez más el concepto de consumidor ha ido siendo más difuso, ha ido perdiendo ese entendimiento coloquial que tenemos en la calle a la hora de cuando ocurren conflictos o problemas con cualquier empresa. No es así. Luego nos damos cuenta de que no somos ese consumidor que pensamos que cuando entramos en un comercio. Luego nos damos cuenta a la hora de reclamar, aparte que, en fin, se reclama poquísimo porque es uno de los derechos que, aunque afecte, como digo, casi todo, menos se hace valer. Tanto la administración se despreocupa de ello como nosotros como consumidores también nos despreocupamos de ello. Hace también que el hecho de que utilicemos métodos electrónicos tengamos compras más impulsivas. La adicción a las compras se disparó con los medios de pago electrónico, pero se disparó, o sea, se multiplicó como por 20 o por ahí. De hecho, los grandes consumidores de los pequeños créditos, de los microcréditos, de Cofidis y de todo este tipo de gente, son personas que normalmente utilizan nada más que pagos en electrónico, con tarjetas, con móviles. No veréis a gente endeudada ni haciendo uso de microcréditos que paguen con dinero en efectivo. El sobreendeudamiento de los hogares, que a día de hoy es un problema, digamos que nacional, puesto que incluso tiene que intervenir el Estado subvencionando ciertos aspectos
de las economías domésticas para poder sobrevivir, sobre todo si hay hijos de por medio, claro, para poder llegar no a fin de mes, sino para poder comer. La dependencia total de los bancos con las tarjetas y con los móviles, al fin y al cabo, estamos pagando siempre a través del banco. O sea, nunca el banco es el intermediario máximo y tanto el banco como, por otro lado, el comercio, si quieren establecer con nosotros contratos de fidelización o perfiles, como decía antes, de los clientes, pues lo tiene muy sencillo. Y por último, pues la pérdida del anonimato y de la privacidad, de la cual ya os han hablado antes Stark y Maru. La digitalización de la vida humana, ¿qué supone? Pues supone el triunfo de la tecnocracia. Hemos pasado de la democracia a la tecnocracia. Ya todo está regido por esas hojas de cálculo, grandes hojas de cálculo, como decía antes, que se llama inteligencia artificial, pero que para mí es inteligencia alienada, puesto que cedemos nuestra inteligencia a los ordenadores y a los sistemas electrónicos. El control social de los estados, por supuesto, es muchísimo más sencillo para un estado, por ejemplo, notificarte una multa si tienes tu DNI electrónico y tu carpeta ciudadana y es más. Y esto habría que verlo desde qué punto de vista, no está muy claro si si infringe el, el, el propio derecho administrativo, puesto que cualquier ciudadano que tenga la carpeta ciudadana, por el mero hecho ya de tenerla y de abrirla, una vez que la abres, ya cualquier multa, aunque tú no vuelvas luego a entrar en la carpeta ciudadana ni lo vuelvas a ver, pero desde la primera vez que la hayas abierto, ya cualquier multa, cualquier sanción se te da por notificado, porque tú tienes que estar pendiente siempre de tu carpeta digital ciudadana, que va asociada al DNI electrónico o a otro tipo de firmas digitales. ¿Qué ha propiciado más la digitalización de la vida humana? Pues ha hecho lo que os decía antes, de que hayamos perdido nuestra identidad personal por una identidad digital. Si os dais cuenta, la mayoría de las personas a día de hoy, sobre todo gente muy joven, pues solo se preocupa de la imagen que da a los demás a través de los móviles, de su Instagram, de sus cuentas de Facebook, en fin. Pero de su imagen personal, la imagen del cara a cara, digamos que no les importa tanto. Esto, claro, lo que ha hecho también es que tanto las relaciones y el contacto humano se hayan visto derrotadas por las relaciones virtuales. Ahora, la mayoría de la gente joven está más familiarizada en establecer relaciones virtuales que en establecer relaciones presenciales. Y en esto, pues yo tendría que entonar el mea culpa por no haber estado allí con vosotros en vez de estar dirigiéndome a vosotros. También tiene sus ventajas, claro. Pero hay un exceso, o sea, una cosa es que lo tengamos que utilizar por un caso de necesidad, como es la que yo estoy teniendo ahora mismo, y otra cosa es que como término medio, un adolescente en España se pase más de 8 horas, eso es así, literal, está también medido, más de 8 horas con el ordenador o con el teléfono móvil, normalmente ya con el teléfono móvil. Y claro, ¿esto qué ha hecho? Y ya con esto voy finalizando. Esto ha hecho que de consumidor, el término este que venimos cada vez dejándolo más difuminado, pasemos a ser clientes. ¿Y qué es ser un cliente? Porque parece que son términos iguales o son términos sinónimos, consumidor y cliente. Bueno, pues no lo son en absoluto. El consumidor tiene muchas capacidades o muchas funciones, por así decirlo, pero tiene una que le identifica por encima de todas y es la libertad de elección. El consumidor, con dinero en el bolsillo, en efectivo, tú puedes comprar, tú tienes que comprar el pan, obviamente, o cualquier producto que necesites, pero tienes distintos sitios donde acudir.
Sin embargo, el cliente es otra cosa bien distinta, porque el cliente, y esto lo dejaba muy gráfico el- en latín. En latín se expresa muy gráficamente porque el cliente significa estar patrocinado por alguien o estar bajo la tutela de alguien. Los clientes en derecho romano fue una figura que se incorporó al derecho romano proveniente de Francia y de Alemania, de los galos y los germanos, porque eran una especie de esclavos o eran una especie de vasallos que tenían que prometer fidelidad y, digamos que, eh, siempre hacer caso a lo que le decía un patrón. No eran esclavos como tales, no tenían, eran personas libres, pero se debían a un patrón. Esto es algo que luego pasó a nuestro vocabulario, pasó con, imagino que lo habréis estudiado en Derecho Político o en Historia del Derecho, con el clientelismo. El clientelismo tanto político, puesto que al principio no podían votar todo el mundo, no existía sufragio universal, solo votaban los que tenían una cierta capacidad económica o de propiedad en los pueblos, en las ciudades, y a estos se los compraban los representantes al Congreso y al Senado de cada circunscripción, compraban esos votos y ahí surge el clientelismo político. Bien, pues esto nos va a ocurrir, pero a un nivel todavía mayor. Este clientelismo va a ser un clientelismo corporativo, por un lado, corporativo porque vamos a ser clientes de corporaciones multinacionales, clientes de los bancos, que ahí nunca les hemos llamado consumidores, ahí siempre hemos tenido bien claro que somos clientes de los bancos y no consumidores, y corporativismo público también, corporativismo de los estados, o sea, clientelismo público, clientelismo de los estados. Los estados, digamos que de ciudadanos, van a pasar a tener clientes, clientes que unos van a ser buenos, otros van a ser regulares y otros van a ser malísimos. Y en función de cómo seas de buen ciudadano o cliente, pues vas a tener, digamos que, un, una capacidad económica o de consumidor mayor o menor. Eso ya está ocurriendo en China, está ocurriendo en muchos países de Asia, está ocurriendo también en algunos países del norte de Europa, en Noruega, por ejemplo. En Finlandia dentro de poco también se va a unir dependiendo de si eres mejor o peor ciudadano, cliente, vas a tener derecho a ciertas cosas. Está empezando ya a ocurrir en determinados países. Recientemente, por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido, dijo que ya los nacidos a partir del 2008 está prohibido que fumen. Veremos cuál será el siguiente paso. Veremos cuál será el siguiente paso. Si de estar prohibido que fumen a que, como fumen los nacidos anterior al 2008, empiecen a perder derechos como consumidores. Está empezando también a ocurrir ya aquí en España, con, por ejemplo, si os fijáis en la desgravación del IRPF de las cuotas de los gimnasios. ¿Por qué un ciudadano que va a un gimnasio se puede desgravar la cuota del gimnasio en la declaración de la renta? Y yo, por ejemplo, que no voy a ningún gimnasio, pero vivo en en una zona, vamos, muy natural, y todos los fines de semana salgo a hacer escapadas y senderismo, o me pongo a cortar leña, porque el que va al gimnasio sí y yo no. Porque yo, claro, aquí no pago a nadie, no contribuyo a nadie, pero yo tengo buen fondo más o menos para mi edad ya, casi medio siglo. Pues claro, a eso es y uniendo también con la exposición que han dado mis anteriores intervinientes, mis compañeros, a eso es a lo que digo que estamos perdiendo esta noción de consumidor, estamos perdiendo de hecho la noción completa de ciudadano para ser autómatas. ¿Os dais cuenta? Cada vez somos más irreflexivos, cada vez somos
nos preocupa menos las consecuencias de nuestros actos, tanto de nuestros actos de compra como de nuestros actos políticos, civiles, y cada vez pues dejamos todo esto más en manos de otras personas que en absoluto, y como decía en un principio antes Luis, C.S. Luis, no van a preocuparse por nosotros, van a aprovecharse de nosotros. El poder es por y sobre las personas, no es para las personas. Soluciones a todo esto, y con esto ya sí que termino. El consentimiento. Sin nuestro consentimiento no pueden hacer nada. Sin nuestro consentimiento, ya no solo a aspectos económicos, sino a aspectos en nuestra salud, aspectos en nuestro día a día, incluso hasta de consumo, como decía antes, de usuarios de las administraciones. Sin nuestro consentimiento no pueden hacer nada, porque el consentimiento, como decía, el derecho de los consumidores se encuentra dentro del derecho civil, y lo importante en el derecho civil es las obligaciones contractuales, es que exista consentimiento, que los dos, tanto por un lado como por otra parte, que las dos partes estén de acuerdo. Sin el consentimiento de una, no hay contrato. Por otro lado, por supuesto, exigir el cumplimiento de estos derechos que cada vez vamos perdiendo más. Ya no es que el concepto de consumidor esté difuminado, es que si seguimos sin exigir desde el ticket, por ejemplo, hasta cualquier compra que se realice, claro que eso es uno de los grandes inconvenientes de realizar compras por internet o por el móvil. No vemos, no sabemos, y hasta que no nos llegue el producto no sabemos realmente cuáles son las condiciones del mismo. Pues exigirlo, que se respeten esos derechos. La recuperación de hábitos sería el tercer punto. Recuperación de hábitos de un consumo que incluso esto no, yo creo que estarían hasta de acuerdo todos los promotores de agendas globalistas, puesto que ese tienda de ultramarinos que suministraba a granel, no utilizaba envases de plástico, era muchísimo más adecuado el peso y la cantidad al consumo que se iba a hacer, pues recuperar ese tipo de consumo que antes se hacía. Cuarto punto, ¿qué podemos hacer? Ser prosumidores. En vez de consumidores, intentar ser nosotros productores de las mayores, de aquello que podamos luego consumir. Si tenemos un poquito de circunstancias se nos pueden dar porque tenemos algo de terreno o porque por nuestro propio ingenio, por nuestro propio talento podemos sacar determinados productos, pues consumírnoslo, hacérnoslo nosotros y consumirlo nosotros. El quinto punto y fundamental, voy a repetirme con lo que han dicho anteriormente, utilizar el dinero en efectivo. Mientras que sigamos utilizando el dinero en efectivo, no va a desaparecer. Aquí un ejemplo muy importante, y volviendo otra vez a lo que decía antes de los teléfonos móviles, cuando existían cabinas de teléfono y cuando la gente mayor utilizaba cabinas de teléfono públicas, pues claro, como existe el servicio universal de acceso al suministro, al servicio telefónico, pues tenían que dejar las cabinas telefónicas. ¿Qué es lo que ocurría? Que había muchos núcleos rurales pequeños o en barrios, en determinados barrios donde había una tasa de envejecimiento mayor, pues existían cabinas que la gente pues, seguía utilizando. Cuando la gente mayor también se incorporó a los móviles, esas cabinas empezaron a desaparecer paulatinamente. De hecho, los móviles superaron a los teléfonos fijos en 1999, aquí en este país. En 1999 ya había más teléfonos móviles que teléfonos fijos. Y eso hizo, claro, que al no utilizar las cabinas telefónicas, tanto
las cabinas telefónicas en sí, como el servicio universal que está garantizado por la Constitución, como el de las comunicaciones, como un derecho a las comunicaciones, pues ya no existe, ya prácticamente no existe. Se lo tienen que otorgar el servicio universal de abono social y todo esto a Telefónica, porque nadie lo quiere, ni siquiera Telefónica, pero como Telefónica era la antigua propietaria, por así decirlo, de empresa estatal, pues se lo tienen que adjudicar a ella, pero ya nadie lo quiere porque no es rentable, pierden dinero. Y por último, ya firmar la ILP para el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Que luego, como ha dicho Carlos, claro, todo esto tiene que pasar un proceso de diálogo parlamentario y en fin, pero que por nosotros no sea, ¿no? Que tanto por nuestro estatus o nuestra condición de consumidor, para no perderla, como para no perder tampoco nuestro estatus y condición de ciudadanos, que por nosotros no sea, que si lo hacen, que sea porque nos obliguen a ello, porque nos bajen la cerviz, pero que no sea porque nosotros nos sometemos mansamente a todo lo que nos quieran imponer, que va a ser realmente un futuro incierto, como poco. Y con esto ya no quiero dar más el tostón y agradeceros vuestra atención y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por tu exposición.